Desafortunadamente, la propiedad intelectual tiene unos límites. Yo ya había hablado que la originalidad era importante para la creación de la obra, por ejemplo, pero para la interpretación, la originalidad no tiene ningún tipo de valor. Eso significa que si yo, sin la ayuda de ninguna inteligencia artificial en este momento, pudiera cantar emulando cualquier otro artista, podría hacerlo. Pues, siguen obviamente todas las discusiones que ya tuvimos, pero yo no sé si eso se considera piratería, porque es un elemento nuevo. La primera frase que está haciendo carrera en la inteligencia artificial es que la gente dice, todo lo generado por inteligencia artificial es libre. Y bajo esa premisa creen que si alguien genera una imagen, ellos la pueden utilizar libremente, sin ningún tipo de consecuencia. A lo que yo digo, piano, pare ahí, porque no sabemos todavía ese rollo cómo es. Lo que la gente no entiende, y esta fue una discusión que tuve con unos amigos hace poco, que básicamente me estaban mostrando el modelo de negocio de un sello discográfico que pudiera generar 700 millones de canciones con inteligencia artificial. Y ellos decían, es que la industria musical no tiene una escasez de canciones. Ese no es el problema. Lo que hay es un problema de ¿cómo hacemos que esas canciones a la gente les interesen? Eso es lo que es importante. Imagina un lugar donde las copias son tan valiosas como las obras originales, donde la imitación se convierte en un arte en sí mismo. Pues bien, en 2023, el Museo del Prado en Madrid, España, inauguró una sala permanente dedicada a copiadores de las obras más célebres del Renacimiento italiano. Se trata de una exposición que desafía nuestras ideas preconcebidas sobre la originalidad y el valor intrínseco de las obras de arte. En algunos casos es casi imposible diferenciar el original de la imitación. Entonces, ¿qué podría diferenciar a los grandes artistas renacentistas de un plagiador moderno? Eso me hace pensar mucho en lo que está pasando con la inteligencia artificial. Me pregunto si veremos en un futuro una sala con pinturas producidas por las IAs, alimentadas por supuesto con grandes obras de arte, tales como las de Van Gogh, Picasso, Miguel Ángel y todos los grandes artistas de la historia. ¿Acaso podremos asombrarnos de este tipo de obras producidas por las inteligencias artificiales como sí lo hacemos ahora con la Mona Lisa de Da Vinci? La inteligencia artificial llegó para quedarse y esto trae nuevos retos para toda nuestra sociedad. Mi nombre es Andrés López y estás escuchando Charlas Jurídicas, un podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, que busca hablar de estos retos y sobre todo de las oportunidades que nos traen estas herramientas, vistas desde un punto de vista jurídico, pero también muy cotidiano. No tenemos todas las respuestas, pero sí muchas preguntas. Quédate y acompáñame en este viaje entre algoritmos y leyes. Episodio número 2. Yo me llamo Inteligencia Artificial. En los límites de la creatividad, copias, versiones, pastiches y falsificaciones. Ese es el nombre que se le puso a la sala número 40 del Museo del Prado. En ella podemos contemplar una selección de pinturas vinculadas con el arte del Renacimiento, todas ellas ejemplos extraordinarios de la habilidad de copiar, de reinterpretar obras maestras. Pero en la época de estos grandes artistas me pregunto, ¿quién podría determinar si sus obras verdaderamente eran originales? Para poder hablar de derechos de autor, derechos de los pintores, tenemos que adelantarnos en el tiempo, ir hasta el siglo XVIII en Inglaterra, donde por primera vez se produjo la ley que protege a los derechos de autor que tienen los creadores. En aquel entonces, la Stationers' Company de Londres tenía el monopolio sobre la impresión de libros, pero con la masificación de la imprenta surgió la necesidad de proteger los derechos de los autores. Luego de que se popularizó el uso de la imprenta en Inglaterra y con ello escaló el miedo a que las obras pudieran ser replicadas masivamente, se han intentado buscar alternativas para proteger a los artistas.
Desde entonces, el copyright ha evolucionado y se ha adaptado a los avances tecnológicos, incluyendo, por supuesto, la era digital. Sin embargo, a pesar de todos estos avances en materia legal, la piratería digital y la inteligencia artificial han surgido como una tempestad que amenaza con socavar los cimientos de la propiedad intelectual. ¿Cómo podemos proteger la propiedad intelectual en un mundo donde las obras de arte pueden ser fácilmente replicadas y distribuidas en línea en tiempo instantáneo? O incluso, ¿cómo podríamos definir el concepto de propiedad intelectual con la llegada de la inteligencia artificial? La propiedad intelectual tradicionalmente ha definido las obras como creaciones humanas que tienen un cierto grado de originalidad, al menos en los países de tradición de derecho civil. Y los países del common law se han ido más por la discusión de es cuando se ha trabajado lo suficiente, o sea, como quién ha puesto el empeño para crear un algo que hace que nazca el derecho. ¿Qué sucede? Y es que las inteligencias artificiales subvierten esos espacios y digamos que borran la base de qué significa crear algo con originalidad y qué significa como poner el esfuerzo para hacer un algo. ¿Sí? Porque esas dos actividades, digamos que son dos actividades que nosotros definimos como netamente humanas. Y toda la propiedad intelectual al final en su base siempre ha sido cómo podemos reconocerle a una persona un derecho inmaterial sobre algo que es la consecuencia de su creatividad, de su esfuerzo creativo, llamémoslo. Lo que sucede o lo que hemos visto desde un tiempo para acá con la inteligencia artificial generativa, nos está mostrando cosas que si las vemos de primerazo, creemos que son obras o que emularían obras que personas podrían hacer. ¿Qué sucede? Y es que esa primera premisa, ya varios espacios, específicamente como ejemplo, el Copyright Office de Estados Unidos empezó a rechazar los registros de obras generadas con inteligencia artificial, diciendo, no, esto no es lo mismo. Una imagen parece que es una imagen, pero si usted trae una imagen generada por inteligencia artificial, no le voy a reconocer la misma calidad en términos de derecho que si fuera una imagen que es únicamente el fruto de la creatividad humana. A quien acabamos de escuchar es Santiago San Miguel, un abogado de entretenimiento, asesor legal de proyectos culturales en temas de propiedad intelectual y derecho comercial. Y sobre todas las cosas, un fanático de estos temas y actualmente ejerce como Global General Counsel de One RPM, además de ser el co-creador del podcast Dr. Rocks. Antes era un poco más fácil poder determinar lo que eran todos los derechos de autor y las leyes de propiedad intelectual, que aunque surgieron en 1710, podemos decir que se han mantenido en una estructura previsible. Por poner un ejemplo, si un elefante con su trompa llegase a pintar a otro, en realidad dicho trazo es una obra de arte. No, por supuesto que no, porque entendemos que el arte está ligado directamente a una persona y esa persona es la que es titular de los derechos. Pero ahora con la aparición de nuevos actores como ChatGPT o cualquier inteligencia artificial, deberíamos preguntarnos si esta estructura entre un sujeto, una persona y un objeto puede definir los derechos de propiedad intelectual. Me pregunto, ¿quiénes crean estos nuevos contenidos son realmente las máquinas o es un humano que está dándole la orden a una máquina o incluso aquel que la programó? ¿Son estos los que deberían tener la titularidad de los derechos de dichos objetos? Si decimos que sí es propiedad intelectual, nos surgen otro montón de preguntas que tenemos que empezar a solucionar, pero al menos sabemos desde qué marco las tenemos que resolver. Ok, esto es propiedad intelectual, fantástico, entonces podemos decir, tiene unos derechos exclusivos que funcionan de esta manera. Tendríamos un montón de dificultad en las preguntas de ¿y quién es el autor? Los que se van por esa línea han puesto el interrogante en dos posibles, y es el autor es el equipo de personas que desarrolló el software, que es el que puede generar después este elemento que para este caso consideraríamos obra, o quien ayuda en esa creación, con diferentes espacios de la inteligencia artificial generativa en el que alguien tiene que poner un prompt para poder generar. Entonces la pregunta es hasta dónde esa persona también tiene autoría compartida. En ese rollo no. Entonces, si la respuesta es si hay obra, igual genera un montón de dudas, pero al menos sabemos dónde estamos jugando. Si la respuesta es no hay obra, genera otro listado de preguntas, que es, ok, pero entonces ¿esto qué es? Y si no sabemos esto qué es, ¿cuáles son las normas que le aplican? Porque al mismo tiempo es algo que yo puedo ver, es algo que yo puedo copiar, es algo que yo puedo publicar. Entonces, parece un pato, camina como un pato, hace como un pato,
pero no le puedo decir que es un pato porque no cumple otras condiciones de pato. Es un pato mecánico. Ok, entonces no es un pato, pero significa que ese pato cualquiera lo puede usar o solo lo puedo usar yo. ¿Quién no soñó escribir como Gabo o hacer los grafitis de Bansky, tan famosos hoy por hoy? O incluso cantar como Taylor Swift. Con la llegada de las inteligencias artificiales generativas, estos sueños se convirtieron en realidad. O una realidad entre comillas, muy grandes diríamos. Porque a diferencia de los imitadores del Renacimiento italiano, que mencioné anteriormente, ahora la emulación está a cargo de las máquinas y no tanto del talento de alguien que imita. La inteligencia artificial generativa es una tecnología que está en la capacidad de generar cosas que se pensarían son nuevas, como canciones, imágenes o textos. Sin embargo, esta producción de resultados es dada basándose en patrones aprendidos de datos existentes. Imagina que tienes un robot creativo que ha escuchado miles de canciones y ahora puede componer una nueva canción que suene como si hubiera sido creada por un humano. Entonces, ¿qué diferencia hay con otras inteligencias artificiales? La IA discriminativa, en lugar de crear cosas, este tipo se dedica a identificar o clasificar cosas. Por ejemplo, podría decirte si una foto es de un gato o de un perro. La inteligencia artificial analítica, por su parte, se enfoca en analizar datos y encontrar patrones. Es como cuando una aplicación predice el clima o te recomienda qué película ver según tus gustos. Ok, pero viéndolo desde el punto de vista de que estas inteligencias artificiales pueden replicar el estilo, la voz o la entonación de nuestros artistas favoritos, la pregunta es, ¿cómo es posible que esta tecnología pueda lograr tan fácil, tan rápidamente lo que los grandes piratas hubiesen querido hacer, lo que siempre soñaron? ¿Verdaderamente podemos tener una biblioteca de Alejandría digital y usar cualquier información que exista de forma tan sencilla? El punto contencioso principal hoy se está centrando en cuál es el material que estás utilizando para entrenar un lenguaje, un modelo de lenguaje o una inteligencia artificial generativa. Bajo la premisa que, como toda la propiedad intelectual otorga un derecho exclusivo de reproducción, significa que su titular es la única persona que puede autorizar cuántas copias de ese material existen. Y tiene que hacer una autorización explícita y previa antes de que cualquier persona pueda copiar el elemento que sea un elemento de texto, sea un elemento de imagen, sea un elemento de video, ¿sí? Obras protegidas en general. Y cuando un equipo de desarrollo de software sale a decir, yo entrené X modelo tomando la base de datos de video que es YouTube, yo tomé la propiedad intelectual de alguien más. Porque Google a su vez va a decir, yo no soy dueño de los videos que están ahí. Los usuarios son los dueños, yo soy dueño de la plataforma y del desarrollo. Pero la cadena es, el usuario es un video, es dueño del video, le da a Google una autorización para que se lo pueda mostrar a todos sus usuarios y luego Google lo muestra. Pero en ningún momento ni el usuario le dio derecho a Google para que entrenara una inteligencia artificial generativa para hacer más videos, ni daba autorización para que un tercero llegara, sin autorización de Google, a tomar esos videos, a generar su inteligencia artificial generativa. Y esa es la discusión con Adobe en este momento. Diciéndoles, ustedes entrenaron una inteligencia artificial para crear video, tomando YouTube como base. Los de Stable Diffusion, que fueron los primeros que sacaron la inteligencia artificial generativa de imágenes, lo mismo, el reclamo que les hicieron fue, ustedes entrenaron el modelo con las imágenes que aparecen cuando uno usa el buscador Google y pone cualquier cosa. Y con eso, digamos que se alimenta el modelo y el modelo saca al otro lado. El argumento que ellos han puesto sobre la mesa, digamos, al menos los de Stable Diffusion que ya respondieron a la demanda, sobre el entrenamiento no han dicho nada, pero el segundo argumento que era, si usted copió mi obra, después hizo una obra derivada basada en mi obra, fue, yo no hice una obra derivada, porque si usted analiza bien el desarrollo, cómo se hizo de código, lo que estamos haciendo es un montón de medidas de promedios, y los promedios hacen que genere una nueva obra desde cero. Entonces yo no estoy tomando pedazos de obras, yo estoy generando una obra desde cero. Antes de continuar, me gustaría que escucháramos lo siguiente y me dijeran cuántas voces reconocen. ¿Qué carajo estás buscando reaccionando a mis historias?
Si te dicen que yo me fui por esa verdad. Algunos de ustedes reconocerán las voces de los Red Hot Chili Peppers o de Héctor Lavoe. Pero creo que las personas más jóvenes no dudarían en decir es Bad Bunny. Pero ¿realmente los estamos escuchando? Los más fanáticos también identifican que ese verso no pertenece a ninguna de sus canciones. Pero para los demás, incluido yo, pensaríamos que es una canción más de su repertorio. Sin embargo, esto no es así. Todas las canciones que escuchamos fueron creadas por inteligencias artificiales y muchos de esos artistas seguramente ya están pensando en cómo interponer acciones jurídicas contra las compañías dueñas de estas inteligencias. Y es aquí donde empieza un debate grande, porque surge la duda de los límites que tendría Bad Bunny o cualquier artista para defenderse frente a la reproducción masiva de sus obras. Afortunadamente, la propiedad intelectual tiene unos límites, y ahí para no hacer la cátedra larga, pero es los derechos de autor cubren la composición, ¿sí? Como una obra base, y luego cuando esa composición se empieza a utilizar en diferentes medios o diferentes maneras, se pueden generar una cosa que llamamos derechos conexos, que sobre otros elementos que están asociados a la composición como base. Son el ejemplo de las grabaciones de audio y las interpretaciones, cuando alguien interpreta una canción específicamente. Lo que sucede es que yo ya había hablado que la originalidad era importante para la creación de la obra, por ejemplo, pero para la interpretación la originalidad no tiene ningún tipo de valor, y para la grabación tampoco. O sea, solo se le dan derechos a las grabaciones y a las interpretaciones solo por el hecho de su existencia. O sea, el derecho no le pide ninguna otra cosa, ningún otro requisito. Eso significa que si yo, sin la ayuda de ninguna inteligencia artificial en este momento, pudiera cantar emulando cualquier otro artista, podría hacerlo. Y al final, pues en las artes siempre se ha hecho un poco así. O sea, como que las personas empiezan emulando diferentes maestros o mentores o mentoras, diciendo, esta persona que hace estas cosas me llama la atención, y cómo yo puedo desde mi instrumento, desde mi capacidad, desde mi técnica, poder llegar a hacer lo mismo o algo similar. Y luego quizás pues la discusión de tienes que encontrar tu propia voz, y luego con tu propia voz y tu propia originalidad ya construyes una carrera. Lo que pasó en este caso es que ponen atención muy importante en, ok, la interpretación solita no tiene derechos, y eso generó otras 3 líneas, y está la regulación que está en camino en este momento en Estados Unidos, que dice el problema es usted cómo entrena el modelo. Una segunda parte que específicamente en Tennessee, en Estados Unidos, que está sobre y quién es la persona que usted está emulando y qué derechos tendría esa persona viva o muerta, como artista o como intérprete. Y una tercera parte que es la aproximación que ha tenido la Unión Europea, y luego con ese material creado, usted cómo le informa al público que fue hecho con inteligencia artificial para que no genere ningún tipo de confusión, ni asimetría en el mercado, ni que sea publicidad engañosa. Hay que ponerle mucha atención en cómo estás entrenando el material. Es diciendo, para llegar a la voz de Bad Bunny necesitas todas las grabaciones de su discografía. ¿Y a quién le pertenecen esas grabaciones de discografía? Y sabemos exactamente quién es el dueño de eso. Entonces, si esa persona, que es el titular de esos derechos exclusivos, no te ha dado autorización para poder crear o para poder entrenar un modelo de lenguaje, no podrías ni siquiera haberlo utilizado. Entonces, ese primer paso se cumple. Es desde la grabación. ¿Sí? Creo que yo hice un TikTok cuando alguien sacó como, ¿cómo hice un featuring con Luis Miguel? Sí, es un chico en México así como que hizo una canción y pone a Luis Miguel a hacer como un dúo con él, utilizando esta misma aplicación. Y yo le hice un video de vuelta diciendo, ¿cómo no deberías hacerlo? O sea, como por favor no lo hagas. ¿Sí? Solo porque ese modelo de lenguaje, pues que para ti es simplemente crear un usuario y contraseña, sabemos que tomó toda la discografía de forma no autorizada para poder darte esa herramienta. Entonces, ahí hay un tema ético complejo, quizás no genera ningún riesgo para el usuario, pero sí empieza a ser como raro. Ahora quiero proponerles que nos volvamos en el tiempo. Vayamos a los años 2000, cuando hubo un boom de la piratería, pero no de obras como las que están en la nueva sala de exposiciones del Museo del Prado en Madrid, sino una digital, que puso a temblar a los sellos discográficos y cambió para siempre la forma de consumir música. Ante la llegada del Internet, conseguir canciones era algo mucho más fácil de hacer y de replicar. Luego surgieron las nuevas leyes que permitieron regular todos estos problemas. Pero ahora, con la llegada de la inteligencia artificial, ¿estaremos viviendo un nuevo boom de piratería digital? Yo, sinceramente, no sé si le pone una capa nueva a la piratería en digital. Aparte de el hecho de tomar, digamos que, claro,
un montón de material para entrenar algo y para poder sacar una canción al otro lado. Lo que sucede es que no es la misma canción. La piratería supondría, y es aquí en Colombia lo teníamos, era la venta de CDs y USBs MP3, ¿sí? Con la discografía entera de el que sea Juan Gabriel, ¿sí? Entonces, claro, eso lo que está haciendo ahí está vulnerando los derechos enteros de la discográfica de Juan Gabriel, que es dueña de esas grabaciones, y de la editora de Juan Gabriel, que tiene los derechos sobre las composiciones que están ahí grabadas. Pero, ¿qué sucede si yo lleno una USB de canciones generadas con inteligencia artificial como si las hubiera compuesto y las hubiera cantado Juan Gabriel? Esos elementos nuevos que genera al otro lado siguen obviamente todas las discusiones que ya tuvimos, pero yo no sé si eso se considera piratería, porque es un elemento nuevo. Lo que la gente no entiende, y esta fue una discusión que tuve con unos amigos hace poco, que básicamente me estaban mostrando el modelo de negocio de un sello discográfico que pudiera generar 700 millones de canciones con inteligencia artificial. Y ellos decían, es que la industria musical no tiene una escasez de canciones. Ese no es el problema. Lo que hay es un problema de cómo hacemos que esas canciones a la gente les interesen. Eso es lo que es importante. Y creo que muchas veces con las discusiones de inteligencia artificial perdemos el rumbo de ese rollo, es porque, es que es muy fácil escribir un poema. Es que uno dice como, pues sí, escribir un poema puede ser fácil, puede ser difícil, no tengo ni idea. Escribir uno bueno, eso ya es otra discusión. Pero lograr vender un libro de poema, eso es otro espacio que requiere otro tipo de condiciones. Entonces lo mismo con la música. Entonces yo no creo que la inteligencia artificial le ponga una cara nueva a la piratería, porque al final no está generando el mismo objeto, no está mostrando el mismo objeto, no está negociando el mismo objeto. Los avances tecnológicos siempre han puesto nuevos retos para los artistas y sobre todo a sus abogados. Exigir que se implemente signos tales como marcas de agua o etiquetas que le permitan conocer al usuario lo que está consumiendo puede llegar a ser una de las nuevas alternativas para identificar los productos desarrollados por la inteligencia artificial. Pero al final de todo esto queda la duda, ¿cómo encontramos el equilibrio entre fomentar la innovación tecnológica, no oponernos a ella, pero al mismo tiempo proteger los derechos de los autores en esta era de inteligencia artificial? Yo creo que el derecho de autor deja abierto a los titulares que hagan valer sus derechos como quieran. ¿A qué me refiero? Y es que yo creo que sí hay unas posiciones políticas que también empiezan a jugar acá. Hay varios artistas que conozco que dicen a mí eso no me importa. O sea, como úsenlo porque a mí no me importa. Y hay otros que entran en yo sí no voy a permitir nunca que... Sí. Lo que sucede es que esas dos posiciones son válidas desde el derecho de autor. Como que es la persona, si al final es la que decide hasta dónde quiere perseguir ese asunto. Claro, está la prohibición general, pues si no es tuyo no puedes usarlo, pero solamente va a entrar en la actuación cuando alguien, el titular, que es el único que puede llevar esa acción, inicie o ponga en movimiento el derecho para poder reclamar. Yo creo que los creadores tienen que empezar a hablarlo, a decir hasta dónde se van a tomar decisiones sobre esto, qué posiciones van a tomar sobre esto, y yo creo que hay que hablarlo, que el derecho es el último que llega. Si no lo hablamos entre los creadores, el derecho no tiene desde dónde regular, porque el derecho no se va a inventar la sociedad. ¿Qué pasa? Y hay que traer a la mesa a los desarrolladores de software, que también se creen creativos, que también son creativos, que también son los que están haciendo estas cosas, y bajo esos, digamos, pilares esenciales de la inteligencia artificial, que es el espacio de la ética y los sesgos, empezar a poner las preguntas de, venga, ¿cómo este aparato que estamos haciendo, esta herramienta que estamos haciendo, qué implicaciones tiene? ¿Sí? Y a mí hay una de esas frases que me gusta, es que uno tiene que apoyar a los compositores vivos porque es que los muertos ya no necesitan la plata. Y por el otro lado, para los consumidores, Santiago, ¿qué tipo de criterios o recomendaciones le haríamos para que puedan distinguir entre un contenido original y un contenido generado por inteligencia artificial que no goza de originalidad ni de creación en los términos que ya hemos hablado? Uy, no. Esa pregunta me voy a negar a responderla. Y pueden dejarlo grabada. Porque me parece muy difícil. Me parece muy difícil recomendarle cualquier cosa a los usuarios, porque los usuarios actúan de la manera que se les da la gana. Pero también es, llamémoslo, el crisol, ¿no? O sea, lo diverso que es. Estábamos teniendo una discusión esta semana con unos colegas porque alguien dijo, no, es que esta herramienta uno puede crear cualquier cosa en menos de 5 minutos. Y yo le decía, ¿pero cualquier persona puede hacerlo? Sí, eso es facilísimo. Y yo le decía, no, es fácil para ti. Porque tú eres una persona, llamamos, letrada dentro de ese espacio, que tiene los conocimientos, que lo puedes utilizar. Entregáselo a mi mamá.
¿sí? A ver si mi mamá es capaz. Que, digamos, mamá tiene todas las capacidades mentales de una persona normal, ¿sí? Solo que, pues, por la edad que tiene, por la capacidad en medios digitales que tiene, por las cosas que ha hecho, o sea, por su formación profesional, tiene unas condiciones en las que esas herramientas puede que no le dan el mismo resultado que una persona que está así como súper inmersa dentro del rollo. Entonces, eso es lo difícil de esa pregunta. Es que los usuarios, ahí sí, no todos los usuarios fueron creados iguales. Y que va a haber unos que tienen como un nivel de sofisticación súper alto y van a poder utilizar estas cosas para generar el siguiente nivel de antibiótico que sí puede matar todas las bacterias del universo, pero también está el usuario que simplemente está utilizando esto por pasar la tarde y hacer que una voz suene como la de una caricatura. Sí, y ese usuario no tenía ningún tipo de pretensión más allá de pasar un rato. A los usuarios no hay que recomendarles nada. Hagan lo que quieran en internet. Que igual hay consecuencias, sí, pero hagan lo que quieran. Ahora quiero que piensen en algo. ¿Ustedes creen que el guión de este episodio fue hecho por una persona, quizás yo, o por una inteligencia artificial? En caso que dijéramos que fue una inteligencia artificial, ¿cambiaría su visión sobre las obras producidas por esas máquinas? Y en ese caso, ¿dejaría de ser un podcast verdadero? Y si les contara que más allá de estos dilemas de derechos de autor, dilemas que podemos entender como normativos o jurídicos, existe un trasfondo mucho más amplio. Porque al usar todas estas plataformas y en general cuando interactuamos en Internet, estamos dejando una huella de datos de la cual no somos conscientes. ¿Qué están haciendo las grandes compañías en las que reposa toda esta información? Esa respuesta la abordaremos en el próximo episodio. Agradecemos a Santiago por su tiempo y a todos ustedes por escucharnos. Síganos por favor en nuestras redes sociales como @Casiusla y no se pierdan los siguientes episodios donde seguiremos hablando de todos estos dilemas que nos trae la inteligencia artificial. Charlas Jurídicas es un podcast creado por el programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, producido por Medianoche Media. Guión y dirección a cargo de Giancarlos Rosas y Alejandra Ortiz. Edición por Giancarlos Rosas. Revisión editorial Juan David Gutiérrez y Felipe Franco. Voces adicionales María del Mar Ramírez y Gabriela Jerez. Host Andrés López. Coordinación del proyecto Paulo Cañón. Encuentra el contenido adicional en las notas del programa y en @Casiusla en Instagram, LinkedIn, Facebook y X.